Hola, mi nombre es Pamela Jiménez, de la carrera de Diseño Multimedia y Arte Digital en la UVM Campus Querétaro, y hoy les estaré presentando mi proyecto de diseño Naturaleza Oculta. Espero que lo disfruten. Naturaleza Oculta, el tarot del mundo natural, consiste en una propuesta de diseño de un deck original de tarot con temática de naturaleza. Originalmente estaba planeado para ser un proyecto artístico. Me quería enfocar en la parte de arte digital de la carrera, pero logré encontrar la forma de integrar el diseño multimedia, además de darle un fin con valor ético, que es el cuidado del medio ambiente. A diferencia de los decks de tarot clásicos, Naturaleza Oculta va a ir de la mano con un sitio web, funcionando como guía digital de uso en lugar de la tradicional guía impresa. Los objetivos que yo quiero lograr con Naturaleza Oculta son el diseño de un deck de tarot único y atractivo que refleje la conexión entre la naturaleza y la espiritualidad. Desarrollar una identidad visual coherente y consistente para el deck, o sea, las cartas, el empaque y el sitio web. Y finalmente, diseñar un producto que sea estéticamente agradable y funcional. Antes de comenzar a explicar el proceso del proyecto y mostrar los resultados, voy a platicarles un poco del contexto del proyecto y un breve resumen acerca de la historia del tarot. La investigación completa se encuentra en el PDF adjunto. El tarot tiene una larga historia que se remonta al siglo XV. Es originario de Italia y empezó siendo un simple juego de cartas hasta evolucionar gradualmente desde sus orígenes en la Edad Media hasta convertirse en una herramienta moderna de adivinación, autoconocimiento y reflexión espiritual. Con el tarot hoy en día existe una creciente demanda. Se ha visto un creciente interés en las prácticas espirituales y de bienestar en los últimos años, impulsado principalmente por las redes sociales. Los consumidores ya no solo se limitan a comprar decks tradicionales como el Rider. Ahora, por ejemplo, están buscando decks de tarot que no solo sean funcionales, sino que también resuenen con sus valores personales y estéticos. De hecho, hay decks que incluso son de diferentes temáticas, como los animales, deidades de otras culturas e incluso de series de televisión. Ese creciente interés por decks de tarot originales fue lo que me impulsó a diseñar mi propio deck de tarot que conecta a las personas con la naturaleza y con su propia espiritualidad. Diseñar un producto que fuera estéticamente agradable y que también tuviera el fin de ser sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Mi primer paso en el proyecto fue definir el nombre. ¿Pero por qué elegí Naturaleza Oculta? Bueno, yo elegí la palabra naturaleza ya que refleja la conexión con la naturaleza que hay en el deck, ya que al final es un deck con temática de naturaleza, y oculta ya que sugiere la vibra de misterio y espiritualidad, algo que describe el mundo del tarot. Básicamente, con el nombre quería representar la dualidad entre lo visible y lo invisible, lo conocido y lo desconocido, o en este caso, la naturaleza y la misticidad del tarot. Ya con el nombre definido, empecé a diseñar el logo. Está diseñado con una tipografía con serifas para transmitir tradición, y unos destellos como un elemento decorativo sutil que sugiere la conexión con lo misterioso. Yo decidí optar por un logo sencillo para Naturaleza Oculta porque principalmente quería enfocar la atención en el contenido principal del deck de tarot, que eran las ilustraciones para las cartas. Tener este logo minimalista me permitió tener una mayor versatilidad y legibilidad, y así mientras se puede ajustar a la estética natural y espiritual del proyecto. De esa manera evité una sobrecarga visual en el diseño general de todo el deck, y así al usarlo el usuario puede concentrarse en la experiencia de conectarse con las cartas. Desde que me surgió la idea de un deck con temática de naturaleza, yo ya lo había visualizado con una paleta de color otoñal. Es por eso que durante la investigación teórica busqué significado en la psicología del color en esa paleta en específico. Para representar la naturaleza oculta decidí utilizar una paleta de color otoñal cálido, principalmente los naranjas, verdes y cafés. Estos colores en general evocan el sentimiento de la naturaleza y el otoño y fomentan la introspección y la autorreflexión. Y ya por separado, el naranja suele asociarse a sentimientos de alegría y diversión, siendo este un color muy positivo. El verde en la naturaleza representa el crecimiento y contribuye a generar sentimientos de paz y bienestar, además de aportar equilibrio. Y finalmente, el café significa estabilidad, salud y comodidad. Y al mismo tiempo que realizaba el logo, también seleccioné las tipografías que estaría ocupando. Elegí una tipografía moderna con serifas para utilizar en el logo, en el texto importante del sitio web y para los nombres de las cartas, y finalmente elegí una palo seco para el resto del texto. Esta combinación me ofrece un equilibrio entre la elegancia y la legibilidad, y esta claridad tipográfica me garantiza que el contenido sea accesible y comprensible para todos los usuarios que vayan a ocupar el deck. Mi primer paso para crear el deck de tarot fue realizar los bocetos.
La fase de bocetaje de naturaleza oculta comenzó con una lluvia de ideas para saber qué iba a diseñar para la decoración de las cartas y el empaque. Básicamente empecé haciendo pequeños bocetos de elementos de la naturaleza como plantas, hojas, flores, etc. Y así fue como tuve varios bocetos finales y los junté para tener patrones. Utilicé Procreate para realizar estos bocetos, explorando diferentes estilos de dibujos, algunos eran más realistas, otros más simples, y experimenté con diferentes tipos de pinceles. Todos los bocetos al final los terminé realizando con el lápiz B6 de Procreate. Y una vez definida la dirección creativa con el patrón de decoración, proseguí con los bocetos detallados del empaque y la parte trasera de las cartas. Primero realicé el boceto del empaque, utilicé una plantilla de base para delimitar las caras del empaque y acomodar el patrón. Y ya con el patrón acomodado integré el logo e hice las modificaciones para que los elementos decorativos lo rodearan y así y al final ya me permitió refinar la composición y la armonía visual. Ese mismo patrón fue el que apliqué en la parte trasera de la carta y una vez terminado el empaque y la carta, mi primer paso para las ilustraciones de las cartas fue seleccionar 6 arcanos mayores clave para desarrollar sus bocetos. Esta elección se basó en la investigación teórica y el listado de los 22 arcanos mayores y lo que iría en cada carta. Me enfoqué principalmente en las cartas con los conceptos que más me llamaban la atención y al final mi selección de arcanos mayores fue el loco, la sacerdotisa, la emperatriz, el emperador, la fuerza y la muerte. Cuando terminé estos bocetos, realicé las 2 primeras cartas de arcanos menores y que eran básicamente los ases de bastos, espadas, copas y oros. Los bocetos constituyeron una etapa fundamental en el desarrollo de naturaleza oculta, permitiéndome definir y refinar la visión artística que iba a tener el proyecto. Una vez que completé la fase de bocetaje, procedí a refinar y vectorizar los elementos decorativos para el empaque y las cartas utilizando Adobe Illustrator. Decidí vectorizarlos y no hacerlos con pinceles, ya que vectorizar me asegura escalabilidad y resolución óptima. Adobe Fresco tiene la opción de trabajar con pinceles de vectores, sin embargo terminé utilizando Illustrator ya que me permite tener mayor precisión y control sobre los detalles vectoriales. Primero vectoricé los elementos decorativos y de ahí pasé a la fase de diseño final del empaque. Y ahora pasando al diseño del empaque, desde el principio supe que este empaque sería diferente a los tradicionales ya que no incluía una guía impresa, por lo que tendría que adaptarlo a diferentes dimensiones, y esto lo vi como una forma de explorar nuevas posibilidades de diseño. El reto fue crear un empaque más delgado que aún así destacara los detalles y patrones de naturaleza que vectoricé anteriormente y que son fundamentales para la parte decorativa de este proyecto. Además, quería asegurarme de que la información esencial sobre el tarot estuviera presente en la parte de atrás del empaque sin sacrificar su estética. Comencé creando la base de color del que sería el empaque y de ahí empecé a acomodar el patrón de naturaleza vectorizado, los cuales se convirtieron en el hilo conductor del diseño. La caja presenta un estampado minimalista que envuelve todo el empaque desde la parte superior hasta la parte inferior. Para aprovechar al máximo el espacio disponible, integré la información esencial sobre el tarot, que es una breve descripción de lo que es naturaleza oculta, en la parte posterior de la caja, junto con el código QR que redirige al sitio web donde se puede encontrar información detallada sobre cada carta y su significado. En la parte frontal integré el logo y utilicé elementos decorativos únicamente para esa parte del empaque en donde se está rodeando al logo. El resultado es un diseño de empaque funcional y práctico, teniendo en cuenta que el punto focal del proyecto son las cartas. La caja es más delgada que las tradicionales, pero no pierde ningún detalle de diseño. Me tomé el tiempo para asegurarme de que cada elemento estuviera en armonía con el resto, y el diseño de la caja es complemento perfecto para las cartas y el sitio web, creando una experiencia coherente y atractiva para el usuario. La parte posterior de las cartas comparte el mismo diseño y patrón minimalista que el empaque, creando una coherencia visual a lo largo de todo el proyecto. Decidí mantener este diseño minimalista en la parte posterior de las cartas, evitando detalles demasiado elaborados que pudieran distraer al usuario. Mi objetivo era crear un espacio que permitiera al usuario centrarse en la ilustración de la carta en sí, sin elementos que compitieran por su atención. De esta manera, el resultado de la parte posterior de las cartas se convirtió en un complemento perfecto para la cara frontal donde se encuentra la ilustración.
Ahora, antes de iniciar la ilustración final de las cartas, realicé pruebas en Procreate y en Adobe Fresco para determinar cuál herramienta mejor se adaptaba a mis necesidades de detalle y estilo y obtener las texturas y efectos visuales que yo quería. En esta etapa realmente no seguí el boceto original de la carta de Loco, que fue mi carta prueba, sino que fue un proceso para experimentar realmente y ver lo que podía lograr. Experimenté con los lápices para bocetar, los pinceles para añadir el color, ver cómo cada app funcionaba en cuanto a los pinceles artísticos como los de óleo, acrílico y color diluido. Y a pesar de que ambos softwares tienen la misma finalidad de arte digital y hasta interfaces muy parecidas, Adobe Fresco es un software que ya no cuenta con actualizaciones recientes, por lo que su funcionamiento es hasta cierto punto limitado. Después de experimentar con estas dos opciones, decidí utilizar Procreate a pesar de no haberlo utilizado anteriormente para ilustrar. Es un software más intuitivo y utilizado por más personas que, aunque yo no sabía cómo funcionaba al inicio, resultó muy fácil encontrar tutoriales generales y hasta muy específicos sobre su uso. Su versatilidad, variedad de pinceles y la forma en que funcionan las capas en este programa fue lo que me convenció de que era la herramienta ideal para este proyecto. Una vez que me decidí por Procreate, pude avanzar a la fase de ilustración de las cartas, asegurando la identidad visual coherente y atractiva para la naturaleza oculta. Después de la experimentación llegó la parte del proyecto que yo consideraba la más importante y en la que más ilusionada estaba de trabajar, básicamente la razón de este proyecto. La fase de ilustración de las cartas de naturaleza oculta requirió una dedicación y atención detallada. Me enfoqué en cada carta individualmente, dándole el tiempo necesario para asegurarme de que reflejara la esencia del proyecto. Hablando primero de esta etapa en general, puedo resumir que para mantener la coherencia visual, seguí la línea de colores otoñales establecida anteriormente, pero en esta parte del proyecto sí expandí la paleta para incluir tonos como el azul y el rosa. Y esto adicionó profundidad y riqueza a las ilustraciones y que no quedaran monótonas. Comencé ilustrando los arcanos mayores, ya que son los más representativos del tarot, y ya luego después proseguí con los arcanos menores. Para la ilustración me inspiré en las ilustraciones botánicas vintage, por lo que la decisión de una paleta de colores otoñales fue la acertada, además de que utilicé el pincel de estilógrafo para lograr detalles precisos y delicados en los contornos de las ilustraciones, por lo que el resultado fue un conjunto de ilustraciones únicas y cohesionadas. Y ahora, siendo más específica en el proceso de ilustración, antes de empezar a ilustrar, diseñé la plantilla de la cara frontal de la carta para sacar las mediciones de la mesa de trabajo para las ilustraciones, y ya con las medidas empecé a ilustrar. Mi primer paso fue crear una carpeta en Procreate en donde organicé todas mis mesas de trabajo. Cada carta iba a tener una mesa de trabajo y así poder mantener todo organizado. En cada una le agregué su primer capa para meter el boceto. Le apliqué una opacidad al 55% y empecé a trazar las líneas y contornos limpios en una nueva capa. Una vez con los contornos finalizados, trabajé con la capa de contornos siempre hasta arriba. En todas las cartas seguí el mismo proceso: contornos, capa de color base, capa de sombras, capa de luces. Para meter los colores siempre utilicé pinceles que tuvieran un terminado de lápiz de madera, y para difuminar utilicé la herramienta del dedo. Al completar las ilustraciones le agregué una última capa en donde utilicé un pincel artístico para que tuviera un terminado como granulado. Si tuviera que destacar algo de esta etapa sería el reto de ilustrar el As de Bastos, ya que fue una carta en la que me topé con varios obstáculos para lograr reflejar el rayo de sol, pero fue un reto, ya que fue la única carta en la que no utilicé el pincel de estilógrafo, por lo que únicamente con el uso de los colores sería llegar al resultado. Una vez terminadas todas las cartas y yo estando satisfecha con el resultado, exporté todas las ilustraciones en PNG a Illustrator y ya con una máscara de recorte las agregué a sus espacios en cada carta. Y ya como mi última etapa del proyecto, para completar Naturaleza Oculta, empecé el diseño de la guía digital en formato de sitio web. Para esta etapa utilicé Adobe Illustrator. Mi objetivo era crear una plataforma intuitiva y fácil de navegar que sirviera como complemento perfecto para el deck de tarot. En lugar de diseñar un sitio web muy elaborado y con muchas pestañas, me enfoqué en un diseño minimalista y funcional que permitiera al usuario acceder rápidamente a la información necesaria. El sitio web cuenta con 4 pestañas principales:
El home, donde se encuentra la presentación del proyecto de bienvenida, seguido de la de tarot, pestaña que cuenta con la lista completa de cartas, con enlaces a páginas individuales que detallan la información de cada carta. Luego el blog, en donde mi visión es que se cuente con artículos sobre el tarot, tanto información teórica como información práctica para las tiradas de las cartas, y artículos con información sobre el tarot y su conexión con la naturaleza, y sobre todo la sección del blog sobre la importancia del cuidado al medio ambiente. Finalmente, la pestaña de contacto, en donde hay un formulario para preguntas y comentarios. Este diseño simple y eficaz de sitio web permite tener un acceso rápido a la información relevante de las cartas. Su navegación es intuitiva y fácil de utilizar para cualquier usuario, y sobre todo que esté enfocada en el contenido y la esencia del proyecto. Cumple con su función de guía, básicamente. Con esta guía digital finalizada, Naturaleza Oculta ofrece una experiencia completa e integral que invita a los usuarios a explorar y profundizar en este nuevo deck de tarot. Ya para concluir con la presentación de mi proyecto, me gustaría recordar que el proyecto de Naturaleza Oculta no solo busca conectar a las personas con la naturaleza y la espiritualidad, sino que también tiene un compromiso con el cuidado del medio ambiente. Dos de las decisiones clave que reflejan este compromiso son la elección que tuve para diseñar una guía digital en lugar de una impresa, reduciendo así el impacto ambiental asociado a la producción y distribución de materiales físicos, y la selección de materiales reciclados para la impresión de las cartas, y así minimizar el consumo de recursos naturales y la generación de más residuos en nuestro medio ambiente. Quiero promover la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente, fomentar una conciencia ambiental en los usuarios y clientes, y hasta en mayor escala establecer un estándar ético para proyectos similares en el futuro. Es importante para mí que al combinar la espiritualidad con la responsabilidad ambiental, Naturaleza Oculta busque inspirar a las personas a cuidar y respetar la naturaleza, tanto en su práctica espiritual como en su vida diaria. Y finalmente quiero agradecer por su atención y el tiempo que le dedicaron a Naturaleza Oculta. Espero que haya sido de su agrado y agradezco su apoyo y su retroalimentación. Muchísimas gracias.